Muy buen día, respetable público que amablemente me acompaña. Te saluda tu amigo Omar Suárez desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Te agradezco la oportunidad de acompañarme a esta breve reflexión jurídica acerca del tema denominado la solemnidad en el contrato de testamento público abierto. Como ustedes saben, la sucesión es la forma en la que se transmiten los derechos y obligaciones que tiene una persona al momento de su muerte. Esta sucesión se puede dar por disposición, en este caso del testador, y se conoce como sucesión testamentaria, o por disposición de la ley y se conoce como sucesión legítima, también conocida como intestada. Y en algunos casos puede haber una combinación de ambas y se conocerá como sucesión mixta. Hay diversos tipos de testamento que se han establecido por los legisladores desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos el testamento público abierto, que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, pero en algunos estados están reguladas figuras como, por ejemplo, el testamento hológrafo. Está regulado en unos estados, por ejemplo, en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, con la diferencia de que en Quintana Roo y en Campeche se deposita en el registro público de la propiedad y en el estado de Yucatán en el archivo notarial. Hay algunos estados, como por ejemplo el Estado de México y Baja California Sur, que regulan al testamento público simplificado, que es aquel que se otorga cuando se hace una escritura de compra-venta y está involucrada una institución de gobierno, estatal o federal, siempre y cuando no se rebase una cuantía establecida por el legislador. Existen algunos testamentos especiales, como el hecho en país extranjero, el testamento militar, entre otros. Pero el día de hoy la reflexión la vamos a dedicar al testamento público abierto, que es el que se otorga ante el notario público. ¿Qué es el testamento? Es el testamento realizado de manera personal, libre, irrevocable, por una persona en pleno goce de sus derechos, para disponer de parte o de la totalidad de sus bienes o derechos y para dejar deberes para el día de su fallecimiento. Automáticamente, cuando hablamos de testamento, salen a colación tres figuras o tres derechos que están involucrados o inmersos en esa figura. La capacidad para testar, la capacidad para heredar y el derecho para impugnar. ¿Quién tiene capacidad para hacer un testamento? Aquella persona mayor de 16 años que no haya sido restringida en cuanto a el uso de su capacidad de ejercicio. A contrario sensu, ¿quién no puede hacer testamento? Los menores de 16 años, las personas que padezcan una situación declarada judicialmente, ¿verdad? O aquellas personas en un momento determinado que sean sordos o mudos, que no sepan leer y escribir. Quisiera referirte también que es importante tomar en cuenta que para aquellas personas que estén con una falta de capacidad o con una discapacidad que puede ser temporal o permanente, decretada por un juez, si hubiera un estado de lucidez, pudiera hacerse un procedimiento ante el juez familiar para efectos de que se haga un reconocimiento y si se confirma esa lucidez, se le dé permiso para hacer ese testamento. ¿Quién puede heredar? Todas las personas, incluyendo el nasciturus, entendiéndose por nasciturus aquella persona que ha sido concebida y con la condición de que nazca viable, es decir, que nazca con vida y viva cuando menos 24 horas o durante ese tiempo se le inscriba en el registro civil. Sin embargo, hay algunas causas por las cuales se puede perder el derecho a heredar. Por ejemplo, por falta de personalidad, por cometer un delito, el heredero en contra del testador, por falta de reciprocidad internacional. También se puede perder ese derecho cuando se compruebe que hay una influencia contraria a la voluntad del testador, a la verdad del testamento o a la integridad del mismo. Es importante, entre otras, también considerar
que se puede perder esa capacidad para heredar por causas de interés público. ¿Quién puede o quién tiene, mejor dicho, el derecho para poder impugnar un testamento? Toda aquella persona que esté legitimada conforme a la ley. ¿Quién estaría legitimado? Los que tienen derecho a heredar por sucesión legítima. Como ustedes saben, existe en los códigos civiles y en algunos estados que tienen códigos de familia una lista o un grado de sucesión establecido por la ley. Cualquiera persona que presuntamente esté en esa lista pudiera impugnar un testamento. ¿Ante quién impugnarían ese testamento? Ante un juez civil. En algunos casos, cuando no exista juez familiar, si existe juez familiar, ante un juez familiar, ante un proceso ordinario civil para aquellos estados que tienen código civil, o ante un ordinario oral familiar para aquellos estados que tienen código de familia y además los juicios orales. Quisiera referirte en un momento determinado algo importante. Además de estas figuras, también pudiéramos nosotros considerar a la hora de hacer un testamento que se deben de respetar los derechos de los acreedores que tenga el autor de la sucesión, porque estos acreedores pueden reclamar que se le paguen esos derechos. Entre esos acreedores podríamos tener acreedores alimentarios, es decir, aquellas personas con las cuales el autor de la sucesión tenía la obligación de proporcionar alimentos. Y entonces se habla de una figura conocida como testamento inoficioso, es decir, aquel testamento que no respetó ese derecho de alimentos de los acreedores que he referido. También es importante tomar en cuenta lo siguiente. El acto jurídico del testamento, que es un acto jurídico, como dije hace un momento, personalísimo, revocable y libre. Personalísimo, solo lo puede hacer el testador. No lo puede hacer a través de un apoderado, no lo puede hacer a través de algún procurador o a través de un, en este caso, comisionado. Es revocable, lo puede revocar las veces que sea necesario. Es libre, no debe ser coaccionado en su voluntad. Este acto jurídico, como ustedes conocen, de acuerdo a la teoría del acto jurídico, tiene elementos de existencia y elementos de validez. Entre los elementos de existencia encontramos el consentimiento, el objeto posible y la solemnidad. Y entre los elementos de validez tenemos la capacidad, la ausencia de vicios, la forma de ley y el objeto lícito. Quisiera platicar hoy acerca de la solemnidad. La solemnidad son aquellas formalidades externas especiales que el legislador pide para el perfeccionamiento y existencia del contrato. Algunos autores dicen que actualmente no existen los contratos solemnes. Sin embargo, podemos mencionar, entre otros, a dos estados de la República Mexicana que expresamente en sus códigos civiles manifiestan a la solemnidad como un elemento de existencia. Estoy hablando del estado de Tlaxcala y del estado de Quintana Roo. El estado de Yucatán refiere que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, con excepción de aquellos que requieran una formalidad especial, como lo es el contrato de testamento. Ahora bien, ¿cuáles serían las formalidades especiales o la solemnidad que necesita respetarse en el contrato de testamento público abierto? Se debe de hacer ante notario y ante 3 testigos idóneos. Estos testigos idóneos se llaman así cuando 1. No son empleados del notario, 2. No son menores o adolescentes o tienen alguna discapacidad, 3. No han sido condenados por el delito de falsedad, 4. No son personas que sean parientes del testador o de los herederos, entre otras causas. Y también algo muy importante, que no sean sordos, mudos o ciegos.
Estas son algunas de las formas que deben de cumplir esos testigos. Ahora bien, esos testigos y el notario deben de cerciorarse, 1, de la identidad del testador, 2, de su capacidad, 3, de su libre voluntad, 4, el testador debe de dictarle al notario, en presencia de los testigos y en un acto continuo, cuál es su voluntad. El notario debe de transcribir esa voluntad y posteriormente, siempre delante de los testigos, debe de leer en voz alta ese testamento para efectos de que el testador manifieste su anuencia. Posteriormente, materializará su consentimiento a través de la firma y la impresión de las huellas dactilares en el libro o en el protocolo, ya sea protocolo abierto o protocolo cerrado, que maneje el notario, y deberán firmar esos testigos. Todo debe de ser en un solo acto. Se debe asentar día, lugar, fecha y hora del otorgamiento. Hay formalidades especiales, como por ejemplo, si el testador no habla el idioma castellano, necesitará a un intérprete. Si el testador, por ejemplo, es ciego, necesitará a una persona especial para que lea, además del notario, ese testamento. Si también no sabe leer y escribir, necesitará a testigos para efectos de que se cercioren en un momento determinado de que sea plasmado en ese testamento su voluntad y firmarán a su ruego y súplica. Quiero referirte que respecto a los testigos de los cuales hemos platicado hace un momento, en algunos estados de la República ya no se exige como obligación la presencia de testigos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Querétaro, en el Estado de Baja California, en el Estado de Jalisco, en el Estado de Campeche, en el Estado de Quintana Roo. Lo dejan como optativo, en algunos casos optativo para el notario o para el testador que pidan la comparecencia de testigos como regla general, y como casos de excepción, cuando sean casos de especiales, sí se va a pedir la comparecencia de testigos. Quiero referirte que es importante hacer un testamento, cualquiera que fuera. ¿Por qué razón? Evitamos conflictos, es un acto de amor y además tenemos la oportunidad de trascender en el tiempo para aquellas personas que queramos beneficiar a través del fruto de trabajo, esfuerzo y dedicación de una persona para el día que ya no está aquí. Gracias por la oportunidad de acompañarme en este espacio de reflexión jurídica. Y recuerda, si bien es cierto que al hacer un testamento se pueden disponer de bienes materiales, se pueden poner otras cosas en un testamento. Por ejemplo, se puede poner una disposición relacionada con la donación de órganos, se puede poner una disposición relacionada con la disposición de los restos de la persona, es decir, si va a ser inhumada, si va a ser cremada. Se pueden poner disposiciones, por ejemplo, relacionadas con instrucciones para alguna persona, para efectos de constituir un fideicomiso, de constituir una fundación, e inclusive el Código Civil Federal, en el artículo 1330, contempla la posibilidad de poder dejar algunos legatarios para efectos de dejar unos bienes, pero ponerles una carga. ¿En qué consistiría la carga? Consistiría en que parte de esos bienes se dediquen para efectos de pagar servicios religiosos por el alma del autor de la sucesión. Existen diversas situaciones que se pueden poner en un testamento. Quisiera referirte al autor Javier Arce, quien hace referencia a que en el testamento de George Washington, él puso una cláusula de arbitraje para efectos de conflicto respecto a ese testamento. Gracias por tu atención. Sabemos que si bien es cierto, algunas personas es importante que hagan testamentos, no existe mayor herencia que la educación y la enseñanza de valores que se adquieren en casa.